Abra su Biblia, Romanos capítulo 1, y de hecho vamos a recorrer los primeros 7 versos esta mañana. Vamos a pasar de estas dos sesiones que ya tuvimos, donde fuimos introduciendo la carta, fuimos observando que el Evangelio es realmente el tema principal del que Pablo quiere hablar a los romanos, y la última sesión estuve levantando la doctrina de la justificación en esta carta. Estuve hablando de cómo la doctrina de la justificación se ve a lo largo y a lo ancho del testimonio que Pablo deja redactado para nosotros en la carta a los romanos. Antes de llegar al capítulo y al versículo que quiero leer, permítame leer algo del testimonio de William Tyndale, este hombre que tradujo la Biblia al inglés, a quien posiblemente se le atribuye la primer traducción. El hombre a quien le debemos la mayor deuda por la traducción de la Biblia al inglés, quien escribió en el prefacio de Romanos, en su edición de 1534, en el Nuevo Testamento en inglés, dijo lo siguiente: por cuanto esta epístola es la parte principal y la más excelente del Nuevo Testamento, Romanos es el evangelio más puro, también es una luz y un camino hacia toda la escritura. Creo que es conveniente que cada cristiano no solo la conozca de memoria, sino que también se ejercite en ella cada vez más continuamente, como si fuera el pan diario del alma. Nadie puede leerla demasiado, ni estudiarla demasiado bien, porque cuanto más se estudia, más fácil es. Cuanto más se mastica, más agradable es. Y cuanto más se investiga a fondo, más cosas preciosas se encuentran en ella. Tan gran tesoro de cosas espirituales se esconden en ella. Y yo coincido totalmente con este hombre, porque simplemente ahora mismo lo verás, te acercas a estas primeras palabras y desde ya entiendes que la carta está llena de tesoros para nosotros. Así que quisiera adentrarme en lo que es el Evangelio y cómo Pablo comienza a revelar el Evangelio a nosotros mismos. De hecho, desde el primer verso, Pablo está dejando claro y Pablo está presentando, dando claridad de lo que aquí él quiere decir. Versos 1 al 7. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor de su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Antes de entrar en la particularidad, observe en el texto que hemos leído que Pablo se ve a sí mismo como un siervo de Jesucristo, se ve como llamado a ser apóstol, se ve como apartado para el evangelio de Dios. Observen eso, desde el primer verso, el evangelio de Dios está allí. Luego dice que este evangelio ha sido prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras.
Esto claramente es una referencia al Antiguo Testamento. Cuando Jesús cita las Escrituras, cuando Pablo cita las Escrituras, cuando cualquier autor del Nuevo Testamento cita las Escrituras, lo que está diciendo es el Antiguo Testamento para ti y para mí. Ellos no tenían la Biblia como tú y yo la tenemos el día de hoy. Ellos solo tenían la parte que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, aunque ese no era el orden, pero ellos eran la parte que tenían. Entonces, cuando Pablo dice, por ejemplo, toda la Escritura es inspirada por Dios, Pablo no está pensando en Apocalipsis, no está pensando en las cartas de Pedro. Pablo está pensando en el Antiguo Testamento, aunque entendemos que una vez que la Biblia está completa para nosotros, la Biblia de tapa a tapa es toda la Escritura. Pero simplemente reconozcan que Pablo puede reconocer eso. Y luego vean el verso 3, el mensaje acerca de su Hijo. Lo que Pablo está por revelar, lo que Pablo está por mostrar, es el mensaje que tiene que ver con su Hijo amado, con Jesús. Y finalmente en el verso 6 y 7, Pablo dice que él está escribiendo este evangelio para los romanos. Ese es un evangelio que está siendo escrito para los oyentes originales de Pablo, la iglesia en Roma, una iglesia que él no había fundado, como ya dije, una iglesia a la que quería llegar para de allí partir a España y llevar el evangelio también. Pero observen la forma como Pablo llama a los hermanos en Roma. Llamados de Jesucristo, amados por Dios, llamados a ser santos. Entonces, ¿qué es lo que hace el evangelio por las personas que creen por la fe? ¿Qué es lo que hace este evangelio? Nos llama a ser de Jesucristo, nos ama. El evangelio es la expresión de amor del Padre. Juan 3:16 lo dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, es un mensaje de amor a aquellos que él ha llamado, pero el evangelio también es un llamado a ser santos. Y como que esa última parte se nos pierde en la era cristiana en la que tú y yo vivimos. Sin embargo, Pablo está diciendo, romanos, ustedes han sido llamados a ser santos por este evangelio. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Entonces, vayamos al texto. Lo primero que Pablo hace aquí es darnos un resumen de lo que es el evangelio. Lo que tienes aquí en estos versos es un resumen de lo que es el evangelio. El evangelio, de acuerdo a Pablo en estos versos, es la buena noticia de Dios. El evangelio es la buena noticia de Dios. De hecho, es una noticia que fue prometida desde el Antiguo Testamento. El evangelio es un mensaje centrado en Cristo, diseñado para llevar a todos los pueblos a la obediencia en la fe por el nombre de Cristo y que transforma a todo el que cree. Esto es el evangelio. Es la buena noticia de Dios. Fue prometida en el Antiguo Testamento. Está centrada en Jesús. Está diseñada para llevar a todos los pueblos a la obediencia de la fe por el nombre de Cristo. Y cuando la gente cree en este evangelio, entonces la gente es transformada. No puedes demandar que una vida sea transformada sin el evangelio. No hay transformación para la gente sin el evangelio. La gente se puede moralizar, la gente puede aprender valores, pero eso no es el evangelio. La gente puede tener costumbres, asumir tradiciones étnicas o culturales, pero eso no es el evangelio. El evangelio es el mensaje de Jesús
Este mensaje está siendo predicado, como dice Pablo aquí, a toda nación, llamando a la gente que obedezca al Señor y que viva por fe, como el verso 17 va a decir, mas el justo por la fe vivirá, citando al profeta Habacuc. Pero ese evangelio está transformando. Transformó la vida de los romanos. Transformó la vida de Pablo. Bueno, ¿quién era Pablo? Usted conoce la biografía de él. Era técnicamente, en el ambiente sinaloense, era un sicario judío. ¿Lo entiendes? Estaba buscando cristianos o para matarlos o para llevarlos a la prisión. Él se sentía a sí mismo que esa era la forma como él estaba trabajando u obrando para que el nombre de Dios fuese más exaltado y fuese más glorificado. Pero entonces en Hechos 9, el Señor se encuentra con él. Él iba camino a Damasco, de hecho, con cartas del Sanedrín para poder aprender a cuanto cristiano se le cruzara enfrente. Lo que él no sabía es que alguien más fuerte que él lo estaba esperando. No sé si la memoria a usted le alcanza, pero había un término en la Policía Federal de Caminos hace algunas décadas cuando dos camiones chocaban frente a frente. El término de los federales era se telescopiaron. Ese término era utilizado para enfrentar a dos camiones que posiblemente tenían el mismo tamaño, pero siempre que este accidente se generaba, había uno que ganaba y mayormente era por la velocidad que ese camión llevaba. Un día Pablo iba camino a Damasco y se telescopió. Y tú y yo sabemos quién ganó y quién perdió. Aquel día que Pablo se telescopió con el Cristo resucitado, Cristo ganó y Saulo de Tarso finalmente perdió una. Y cuando perdió esa gran batalla, murió a sí mismo. Y entonces la pregunta del Señor es, ¿qué estás haciendo? La respuesta rápida sería, bueno, estoy camino a Damasco para llevar cristianos presos a Jerusalén. La respuesta de nuestro Señor fue, Pablo, realmente a quien persigues es a mí. Y fíjate qué manera de decir, no vas a ganar. No vas a ganar. Yo soy más fuerte que tú. Entonces, ¿qué es el evangelio? El evangelio es este mensaje. Un día el Señor tuvo a bien llamarnos, un día el Señor tuvo a bien mostrarnos su gracia para salvación, y cuando eso sucede al estilo o a la manera de Dios, no hay forma de que tú y yo ganemos. Siempre Él gana. Siempre Él gana. Cuando Él llama pecadores, siempre Él gana. Pablo se identifica entonces en este verso 1 y presenta sus credenciales, porque ese era el estilo en el que los romanos estaban acostumbrados a leer cartas. Cuando los romanos escribían una carta, ellos lo primero que hacían era decir quién es el que está escribiendo. En el estilo judío, eso se ponía hasta el final. Pero en el estilo romano, tú tenías que decir quién eras, o sea, tu nombre y quién eras, y entonces los romanos podían decir, califica para decir lo que va a decir. Entonces vean cómo es que Pablo se describe ante los romanos. Número 1, Pablo se describe como un emisario del evangelio. ¿Quién es Pablo? Pablo aquí es un emisario del evangelio. Es alguien que quiere compartir un mensaje con ellos. Es alguien que ha sido llamado por Dios para compartir este mensaje. El nombre Pablo significa pequeño. Él mismo en algún momento, cuando está hablando de su apostolado, dice que él es el más pequeño de los apóstoles, y eso tenía que ver con que básicamente en la experiencia de los apóstoles, él no ha sido testigo de la resurrección
de Cristo como lo fueron los 11 que ya eran apóstoles antes de que el Señor entregara su vida por nosotros, quitando a Judas claramente de esta lista. Entonces Pablo, cuando habla de su relación con los otros apóstoles, está diciendo, yo soy el más pequeño. Es más, Pablo se sentía como un abortivo, como alguien que había llegado fuera de tiempo, fuera de lugar. Pero realmente la experiencia que Pablo tiene en Hechos capítulo 9 es la experiencia con el Cristo resucitado, con el Cristo glorificado. ¿Qué más sabemos de Pablo? Bueno, era de la tribu de Benjamín. Nacido en una provincia romana, Tarso era una provincia romana. Nacer en una provincia romana te daba el derecho de la ciudadanía. Es decir, aunque Pablo era ciudadano judío por nacimiento, su padre y su madre eran judíos, pero al haber nacido en Tarso, que era una provincia romana, Pablo era un ciudadano romano por nacimiento. Entonces eso es como cuando tú ves a un paisano, que yo no entiendo, pero sucede. Tú ves a un paisano que ya logró la ciudadanía americana en los Estados Unidos y de repente llega acá en avión y lo ves con 2 pasaportes y te dice, voy a salir con uno y voy a entrar con otro. Nunca lo he entendido, pero ese era Pablo. Era como que tenía 2 pasaportes. El judío, porque nació de padre y madre judía. El romano, porque había nacido en una provincia romana y eso le daba la ciudadanía romana. ¿Y qué crees? Pablo supo utilizar muy bien estos 2 documentos, porque cuando él tenía que ser judío, entonces sacaba la casta judía. Pero cuando tenía que presentarse como romano, entonces sacaba su pasaporte romano y por eso es que él pudo llegar a decir esta expresión en el libro de los Hechos. Apelo al César. ¿Qué era apelar al César? Quería ir al tribunal máximo de Roma y presentarse delante del emperador romano. ¿Quién podía hacer eso? Solo un ciudadano romano. No lo podía hacer un ciudadano judío. ¿Qué más sabemos de este hombre llamado Pablo? Bueno, fue criado a los pies de Gamaliel, el gran maestro Gamaliel, que el libro de Hechos nos presenta. Un rabino muy dotado en la ley judía, un rabino que de hecho tenía una experiencia tal que el libro de los Hechos nos lo presenta como un consejero. Cuando los judíos no saben qué hacer porque el cristianismo se está dispersando y no pueden pararlos y están viendo que la fe cristiana está avanzando, van y buscan a Gamaliel por un consejo. Y Gamaliel es este hombre que da este consejo. Si esto es de Dios, ustedes no lo van a poder detener. Si esto es de los hombres, se va a acabar, como lo hemos visto en experiencias pasadas. Vean la sabiduría de Gamaliel. El texto no dice que Gamaliel llegó a ser cristiano. No lo dice. No podemos especular en eso. Pero de que el hombre era sabio, lo era. Porque ciertamente el consejo que dio fue lo que pasó. No hubo ser humano que pudo detener la obra del Cristo crucificado y la obra del Cristo resucitado. Entonces Pablo tenía el gozo de haber sido criado a los pies de este hombre dotado en la ley. ¿Por qué eso es importante? Porque si alguien tradujo lo que las escrituras del Antiguo Testamento querían decir en el Nuevo Testamento, ese fue Pablo. Y mucho del conocimiento que Pablo tenía de ese proceso, de ese punto, venía de su tiempo con Gamaliel. De hecho, Pablo fue un conocedor tanto del mundo griego como del mundo judío. Finalmente fue llamado el apóstol de los gentiles. Por su método de evangelismo, él llegó a ser un plantador de iglesias entre los gentiles en el primer siglo de una manera magistral. Entonces vean las 3 palabras que él usa para presentarse. Número 1, siervo de Cristo Jesús. ¿Quién es Pablo aquí? Siervo de Cristo Jesús.
Él no está diciendo todo esto que yo dije. Todo esto que yo dije está en Hechos y está en el relato de algunas otras cartas. Gálatas 1 es muy rico, Gálatas 2 es muy rico para hablarnos de quién es Pablo. Pero cuando él se presenta con los romanos, él dice, yo soy un dulos, yo soy un siervo. La expresión siervo en español no comunica lo que la palabra original en griego comunica. En el griego hay dos palabras diferentes, una es para siervo y otra es para dulos. La palabra que en el original el texto utiliza es la palabra dulos. Por eso decimos que cuando Pablo se identifica a sí mismo como siervo de Cristo, la mejor traducción en español debería ser esclavo de Cristo. En medio de una comunidad que permitía la esclavitud, lo que dulos nos comunica es la posesión de un amo. La posesión de un amo. Entonces, lo que Pablo está comunicando con la expresión siervo o esclavo de Cristo es, ya no me pertenezco más a mí mismo, de hecho, yo soy o yo pertenezco a Cristo. Pablo no se ve a sí mismo como suyo, sino que se ve a sí mismo como alguien que le pertenece a Cristo o alguien que está atado a Cristo. Otra manera de entender el mundo de la esclavitud en el siglo I y en la forma como Pablo piensa en ser un dulos es la imagen de los barcos. La imagen de los barcos avanzando comunican que para que un barco avance debe de haber en la parte más profunda de ese barco esclavos que están atados en cadena, que no se pueden parar y que lo único que harán es remar. Entonces, otra manera de pensar en ser un dulos o un esclavo de Cristo es, somos los remeros de Cristo. Estamos atados, estamos sirviendo, estamos trabajando para el Señor, pero de hecho esa posesión que tenemos no es porque nosotros la quisimos o porque nosotros la buscamos. Vean lo que dice Pablo en 1 Corintios 6, versos 19 al 20. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Aquí está. El esclavo es alguien que no se pertenece a sí mismo, es de Dios. Pero luego da la razón, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué llegó Pablo a ser un esclavo? Porque fue comprado a precio o por un precio. ¿Cuál es ese precio? La sangre de nuestro Señor. Él estaba comprando. De hecho, voy a usar la ilustración. El Señor estaba comprando presos en el mercado de la esclavitud al pecado, en el mercado de la esclavitud a este mundo. Los está librando de la esclavitud al pecado y los está trayendo a su servicio o bajo su señorío. Entonces Pablo había sido comprado a precio de sangre, había sido llamado a ser un esclavo. Y vean este llamado. Por tanto, dice Pablo, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Pablo tiene una forma clara de hablar de esto: el hombre interior, el hombre exterior. Nuestro cuerpo, lo que se ve; nuestro espíritu, lo que no se ve, o como en otros pasajes se refiere a ello como el hombre interior. Entonces, los esclavos en el día que Pablo está escribiendo esto eran considerados no como personas, sino como objetos. Pero lo tremendo de esto es que Pablo está diciendo que amorosamente él respondió a su Señor.
amorosamente, él pasó de ser un esclavo del pecado y por gracia fue llamado a ser un esclavo de Cristo. Hay un mal concepto cuando nosotros hablamos de cómo el Señor quebrantó nuestra esclavitud al pecado. Puede darse este mal concepto o este paradigma equivocado, y es el hecho de decir: Cristo me sacó de la esclavitud al pecado y ahora me hizo libre. Bueno, yo sé lo que tú quieres comunicar con ese concepto. Quieres comunicar que ya no eres más esclavo al pecado, pero ese es un concepto a medias. El concepto bíblico es que Dios nos libra de la esclavitud del pecado y nos lleva delante de Él para convertirnos en esclavos de Cristo. ¿Qué es un creyente? ¿Qué es una persona que ha venido al Evangelio? Es una persona que debe de verse a sí misma como un súbdito, como alguien que está atado a su amo, como alguien que está en dependencia total de su amo. Y por eso dice Pablo, el esclavo debe buscar con ahínco agradar a Dios con todo su hombre exterior, con todo su hombre interior, y glorificarlo en todo. Entonces, ¿cuál es la canción que los esclavos debemos cantar? La canción de los esclavos es esto: menos de mí, más de ti, Señor. Menos de mí, más de ti, Señor. No me pertenezco a mí, te pertenezco a ti. Tú me compraste a precio de sangre y eso es un don que yo jamás podré pagar. Ese es nuestro cántico. Número 2, lo que Pablo está diciendo no solo es que es un esclavo, fue llamado a ser apóstol. La palabra ahí llamado, kleitos en griego, habla de una persona que fue invitada o que fue bienvenida, y mayormente se utilizaba para alguien invitado o bienvenido en un banquete. Una persona que era invitada a un banquete era esta expresión que Pablo está usando aquí, un kleito. Alguien al que se le llamó, alguien al que se le convocó, se le dio hora, se le dio lugar y se le dijo: allí te vamos a esperar porque eres nuestro invitado. No es como tú y yo, que de repente llegamos a cierta hora muy precisa a la casa de nuestro amigo, 1:30 de la tarde, y entramos con esta expresión muy piadosa, ¿no? Vale más llegar a tiempo que ser invitado. O estoy aquí, querido hermano, para orar por los alimentos. No, eso no es un kleito. Eso no es una persona que fue invitada o llamada. Ese tiene muchos nombres en México, ¿no? Ese puede ser Conchita González, oportunista Ramírez, o como te llames, pero eso no es lo que Pablo está comunicando aquí. Kleito es una persona que fue invitada. ¿Quién la invitó? Dios. Entonces Pablo está diciendo: Dios mismo me invitó a su banquete. Y de hecho lo usa 3 veces en los versos que leímos. Verso 1, Pablo dice: soy un kleitos a ser apóstol. Soy llamado a ser apóstol. Verso 7, Pablo dice: soy kleitos de Jesucristo. Soy llamado de Jesucristo. Y luego dice en el verso 7, soy un kleitos a ser santo. Soy llamado a ser santo. Entonces Pablo no tiene duda. Pablo sabe que él fue llamado a ser un apóstol, a ser alguien que pertenece a Jesucristo y que fue llamado a ser santo. Hay algo que me impresiona de Pablo en esta carta, bueno, en todas, pero en esta carta es sumamente obvio. Pablo llegó al apostolado por la voluntad de Dios. Él no se autoproclamó, él no se autodesignó, él no consiguió otros apóstoles en Jerusalén que oraran por él para decirle: ahora tú eres apóstol. No, Pablo llega a ser apóstol porque esta es la voluntad de Dios. Lo dice en Colosenses 1, lo dice en Gálatas 1. Él se veía a sí mismo como un embajador en el nombre de Dios. La palabra apóstolos o apóstol simplemente comunica esto: uno enviado por Dios. Entonces al decir que él es un kleitos apóstolos,
lo que Pablo está diciendo es, yo fui invitado, yo fui bienvenido, yo fui convocado por Dios para ser un misionero, para ser alguien que comunica las buenas nuevas de salvación. La función bíblica de un apóstol era servir al evangelio mediante su proclamación. Una proclamación que, por cierto, era autorizada por Dios y normativa. Usted ve que a los apóstoles a los que el Señor envió, Dios les dio las facultades o los bendijo con dones, de tal manera que usted ve entrar a Pedro en el libro de los Hechos y su sombra está curando enfermos. Usted está viendo que Pablo está orando en una ciudad y de repente vienen y le ponen pañuelos y Pablo hace esto y resulta que los pañuelos están sanando gente. Yo le puedo prestar esta toallita con mi sudor y yo le aseguro que no va a sanar absolutamente a nadie. Se la puedo prestar para que me la lave, es para lo único que va a servir. No sirve para nada más, porque los apóstoles tenían claramente las evidencias de Cristo y la forma como el mensaje de los apóstoles fue autenticado fue de la misma manera que pasó con Jesús, a través de milagros. Por eso, mientras la iglesia comenzó a caminar en el libro de los Hechos, usted ve claramente que estos hombres de Dios están obrando milagros, pero conforme las epístolas comienzan a desarrollarse, los milagros ya no están de una manera tan obvia. Y no me mire raro, creo que Dios sigue haciendo milagros, pero entonces explíqueme por qué Pablo no sanó directamente a Timoteo de su problema. Yo no sé qué era, gastritis, colitis, no sé qué era. Timoteo estaba enfermo del estómago, no sabían qué hacer con él. Yo creo que ya le habían intentado de todo. Pablo le da una receta médica en vez de decirle ven para acá, voy a orar por ti porque soy apóstol, y los apóstoles sanamos a los enfermos. Eso no significa que Dios no siga haciendo milagros. Eso significa simplemente que el propósito de los milagros en el primer momento era verificar que estos hombres realmente eran los enviados de Dios para comunicar el evangelio. Efesios 2:20, edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra angular el Hijo. Entonces estos hombres comienzan a comunicar el evangelio de manera oral, comienzan a obrar milagros y más tarde el Señor los inspira para escribir cartas donde norman la doctrina de la iglesia. Observen que Pablo reconoce que ese don espiritual está sobre él como un llamado divino y como algo soberano. Y eso nos pone a pensar en que sí, ciertamente nosotros debemos de vernos como esclavos en Cristo y debemos de vernos llamados por Dios en el don espiritual que Dios ha querido compartir contigo. Espero que ninguno aquí diga que tiene el don de un apóstol, porque ese don ya se acabó. ¿Ya se acabó? Te voy a presentar al último que lo tuvo, Juan. Murió poquito antes del año 100. De ahí en fuera, todo el que se ha autonombrado apóstol no lo es. Se ha autonombrado, no ha sido llamado por Dios. No ha sido llamado por Dios. Había una manera muy fácil hace unos 2 años atrás de validar si tú eras realmente apóstol. Si tú eras realmente apóstol, entonces podías entrar a la zona COVID sin ninguna protección y orar por todos los enfermos. Y si tú hubieras sido apóstol, entonces todos los hombres, las mujeres, los ancianos y los niños que estaban entubados debieron haber venido a restauración de vida. Y no sucedió en ningún país. No tenemos ninguna noticia que diga el apóstol fulano de tal visitó tal hospital y todos fueron sanados. Pero si hubiéramos estado en el tiempo de Jesús y si hubiésemos estado en el tiempo de los apóstoles, esa facultad había sido otorgada a ellos para validar que el mensaje realmente estaba operando. Entonces, ¿a qué nos mandan las cartas cuando estamos en enfermedad,
cuando estamos en problemas o en dificultades. ¿A qué nos manda la Biblia? A orar. ¿Cuál es la mejor manera de orar? De acuerdo a lo que Jesús dijo, Señor, hágase tu voluntad. Entonces, por eso a veces le atinamos, ¿no? Oramos por un enfermo y resulta que el Señor quiere sanarlo. Pero se siente bien gacho, usando esta expresión muy nuestra, se siente bien gacho cuando entras a un hospital, llegas y te están diciendo, nomás lo estábamos esperando, pastor, porque sabemos que el Señor va a hacer la obra en la vida de mi mamacita. Y uno comienza a orar y dices amén. Y si el Señor hizo la obra, en ese momento murió la enferma. Bueno, es que no es garantía. Una oración no es garantía. Orar por un enfermo no es seguridad o garantía de que va a sanar. Pero en el caso de los apóstoles, ellos tenían esa señal divina de parte de Dios. Vean que Pedro no está orando por el cojo en la puerta de la Hermosa. Él no oró por él. Esa es la confusión que muchos tienen. Pedro no oró por este enfermo. Pedro le dio una orden. Levántate y anda en el nombre del Señor Jesucristo, Jesucristo de Nazaret. Y el cojo se paró. Eso no es una oración. Una oración hubiera sido, Señor, aquí estamos, tú conoces a este hombre, yo no sé los detalles, pero tú sabes desde cuándo es cojo. Si tú quisieras mostrar tu misericordia, entonces te pedimos que tú lo hagas. Eso no es una... Pedro no oró por el cojo. Pedro no anduvo orando cuando su sombra venía levantando. El primer asustado de que los enfermos sanaran por la sombra, créeme que debió haber sido Pedro. Ni siquiera sabía que su sombra hacía eso. Entonces Pablo está diciendo, yo fui llamado apóstol de Dios. Es decir, mi llamado no me lo dio ninguna institución académica, ninguna iglesia, yo no me autopromoví. No, Dios lo llamó. Se cuenta de aquel predicador veterano, estaba en una conferencia, había predicado en 2 o 3 ocasiones. Al final de ese día, un joven predicador cerraría el evento. El veterano escuchó el ímpetu de un joven predicador y al final de la reunión le lanzó esta pregunta: ¿fuiste enviado o simplemente te fuiste? Pablo está diciendo, soy un enviado de Dios. No soy alguien que simplemente salió de mi iglesia local para hacer cuanta cosa se le cruzara. ¿Fuiste enviado o realmente solamente te fuiste de tu iglesia? Número 3, Pablo dice, soy apartado, y aquí en la expresión dice, soy apartado para el evangelio de Dios. La palabra ahí es aforizo, y la palabra aforizo comunica designar a alguien para un propósito. Pablo se está viendo a sí mismo como designado para el evangelio de Dios. Es distinguir a esta persona de un grupo de forma específica. Esta es una palabra en tiempo perfecto, es decir, es una acción pasada completa con resultados presentes. Pablo había sido apartado por Dios en algún momento que ni siquiera Pablo sabía. Estaba marcado por Dios para proclamar el evangelio. Y esos resultados de Pablo tenían repercusiones presentes. Es decir, él se paraba, comunicaba el evangelio y había gente que era salva, como también seguramente había gente que no era salva. No hay un solo predicador que pueda pararse y decir cuántas veces predico, toda la gente que me escucha va a ser salva. No funciona así. Jesús mismo, quien es el mejor predicador que la Biblia describe, quien es el mejor narrador de historias, quien mejor pintaba, quien mejor decoraba sus mensajes, quien llegaba a un público muy diferente y podía comunicar el mensaje, tuvo estas respuestas: quienes creyeron y quienes no creyeron. Entonces Pablo se ve como un aforizo, como alguien que ha sido designado por Dios para comunicar el evangelio. La palabra latina que se usa ahí es la palabra segregado. Entonces Pablo es una persona apartada o segregada de la multitud,
con una tarea específica, y Pablo considera esta tarea como algo sagrado para el Evangelio de Dios. Entonces, vean esto. La iniciativa de un ministro genuino proviene de Dios. La iniciativa de un ministro genuino proviene de Dios. Cuando una persona que simplemente se fue, tomando la historia del veterano predicador al que ya mencioné, y asume que Dios lo está llamando al ministerio o que Dios lo está llamando a una tarea específica, y esa persona entonces comienza a servir porque cree que Dios lo llamó, y entonces Dios comienza a usar lo que regularmente Él suele utilizar para hacernos crecer y para purificar nuestras almas, las pruebas, las luchas, las adversidades. Bueno, si tu llamado no fue realmente algo que vino de Dios, vas a tronar, vas a reventar. Los pecados, los problemas, tratar con las personas, la carga del ministerio, te va a llevar simplemente a tronar. Pero cuando una persona ha sido llamada por Dios, como Pablo está identificando aquí, que fue llamada por Dios, va a resistir. Usted lee una carta como la segunda carta a los Corintios, donde Pablo abre su corazón para decir, todo esto me ha pasado, he estado en pruebas, en luchas, en naufragios, en cárceles, en problemas, bueno, ya casi le quito el nombre y en vez de Pablo lo llamo angustias, ¿no? O sea, comunica todo esto que le ha pasado, pero finalmente dice, he entendido a Dios. Esa es una persona que genuinamente ha sido llamada por Dios. Y Pablo está diciendo aquí, lo entendí, me llamó para proclamar el evangelio entre los romanos. Así que antes de dejar el verso 1, yo sé que he pasado mucho tiempo allí, pero antes de dejar el verso 1, permíteme decirte que Pablo desde el verso 1 aclara algo. Pablo está aclarando algo desde el verso 1. Esto no se trata de mí, se trata de Dios. Dice Pablo, soy siervo de Jesucristo, fui llamado a ser apóstol, fui apartado, ¿para qué? Para el evangelio de Dios. Esto no se trata de Pablo, esto se trata de Dios. El evangelio no se trata de Pablo. El evangelio no se trata de mí. El evangelio no se trata de ti. El evangelio se trata de Dios. Dios es el evangelio. Entonces, ¿cuál es nuestro error cuando comunicamos el evangelio? No tiene que ser tu error. Creo que es el error que yo he cometido muchas veces y el error que muchas personas he observado que cometen muchas veces. Comenzamos a hablar de nosotros. Y Pablo está diciendo algo. A mí no me interesa hablar de Pablo, a mí me interesa hablar de Dios. Pablo no podía transformar absolutamente a ningún romano. Yo como persona no puedo transformar a ninguna persona que me escucha. Tú como un creyente obedeciendo la gran comisión no puedes transformar a la gente. ¿Qué transforma a la gente? El evangelio de Dios. Y si el evangelio es de Dios, entonces Dios tiene que estar en el centro de lo que nosotros estamos comunicando. Entonces, hermano, el evangelio no se trata de ti, el evangelio no se trata de mí, no es tanto quiénes somos, no es lo que hemos logrado, no es que tanta crema le pones a tus tacos, no es que tanta pimienta o sal le pones o le quitas a tus tacos. Eso no es el evangelio. El evangelio es Dios mismo. Entonces Pablo está renunciando a decir quién es Él para decir de quién es Él. ¿Lo ves? Pablo está renunciando a decir quién es Él para decir de quién es Él. Soy esclavo de Cristo. Soy llamado al apostolado por Cristo. Soy apartado para proclamar el evangelio de Dios. ¿Lo ven?
Fin del verso 1, deja de hablar de ti. No eres el personaje central del Evangelio. Tú no eres el personaje central del Evangelio. Yo no soy el personaje central del Evangelio. Lo que gente necesitada del Evangelio necesita es que le hables de Dios, es que les proclames las Escrituras, no que te promuevas tú. Esto es el Evangelio. Somos de Cristo. Somos de Cristo. Si tú eres una persona que ha nacido de nuevo, eres de Cristo. Y vamos con esta seguridad a quien no es de Cristo. Eso es el Evangelio. Verso o número 2. ¿Qué es el Evangelio de Dios entonces? Todavía estoy en el verso 1. La palabra Evangelio era una palabra que se utilizaba en el vocabulario de los romanos. Era utilizada en el culto del emperador romano. Cuando alguien comunicaba una buena noticia del emperador romano, entonces se usaba la palabra evangelión. Y Pablo, que reconoce que esta es una idea común entre los romanos, entonces Pablo se acerca con ellos a decirles, les traigo unas buenas noticias. Y ellos estaban pensando que el César había mandado una noticia para ellos. Pero resulta que cuando Pablo les dice, les traigo una buena noticia, él utiliza después la expresión de Dios, no del César. ¿Lo ves? Estas buenas noticias de Dios tienen que ver todo con su Hijo amado. Un comentarista a los romanos llamado Leon Morris dice, Dios es la palabra más importante en esta epístola. Romanos es un libro sobre Dios. Todo lo que Pablo toca en esta carta lo relaciona con Dios. Entonces digámoslo rápido, Dios es el Evangelio. Pablo está presto a comunicar que Dios mismo es el Evangelio, o lo podemos decir de otra manera, Dios es la fuente del Evangelio. El Evangelio no es de manufactura humana, el Evangelio es algo divino, procede de Dios, no de los hombres. Ese no es el invento de un predicador famoso, ese no es el mensaje de Billy Graham o de cualquier evangelista reconocido a nivel internacional. El Evangelio es de parte de Dios para el pecador. Por ello es que cuando pensamos que un pecador está siendo salvo, siempre quien merece la gloria es Dios. Cada vez que un evangelista, cada vez que una iglesia, cada vez que un creyente gana un alma, no decimos gloria a Dios por la predicación de la hermana fulana de tal. No, decimos gloria a Dios, Él lo quiso salvar. Este evangelio se nos llama simple y sencillamente a proclamarlo, jamás a reinventarlo, jamás a modernizarlo, simple y sencillamente a proclamarlo. Los escritores del Nuevo Testamento adoptaron el término evangelio como el mensaje glorioso de la salvación de Dios por pecadores perdidos, por pecadores desesperados, por pecadores indefensos. Si tú haces un recuento rápido de lo que el Nuevo Testamento dice acerca del evangelio, encontrarás que el evangelio realmente es una joya multifacética. Observarás que los escritores del Nuevo Testamento vieron al evangelio, contemplaron el evangelio como contemplar una piedra preciosa, pero desde diferentes lados. El evangelio es llamado el evangelio del reino. El evangelio es llamado el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El evangelio es llamado el evangelio de Dios, el evangelio del reino de Dios, el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de su Hijo, el evangelio de Cristo, el evangelio de la gloria de Cristo, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio de paz, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio glorioso del Dios bendito. Pablo lo llama en Romanos mi evangelio porque se ha apropiado de él. No es porque Pablo
manufacturó el evangelio, sino porque Pablo se ha apropiado del mensaje del evangelio y él puede decir, este es mi evangelio. El libro de Apocalipsis habla del evangelio como el evangelio eterno. Cada vez que tú tienes estas expresiones en el Nuevo Testamento, tú no tienes a los apóstoles hablando de algo diferente. Este es el mismo evangelio, este es el bendito evangelio que cuando es proclamado, que cuando es anunciado, logra que pecadores que no tienen esperanza alguna puedan encontrar su única y verdadera esperanza en el personaje central del evangelio, Jesucristo. Escucha a Pablo en el capítulo 6 de Romanos. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne. Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad así ahora presenten sus miembros como esclavos de la justicia para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Observa que Pablo está reconociendo, era un pecador, no escuchaba a Dios, no amaba a Dios, pero ahora no solamente he sido salvo, sino sigo siendo llamado a la santificación. Entonces esto es el evangelio, es una buena noticia de salvación para el pecador. Número 3, este evangelio es un evangelio prometido en el verso 2. Pablo habla de este evangelio como algo prometido. ¿Cuándo fue prometido? En el Antiguo Testamento. Esa manera que a veces tenemos de interpretar al Dios del Antiguo Testamento y al Dios del Nuevo Testamento es equivocada. La Biblia no tiene dos dioses diferentes, la Biblia tiene a un solo Dios. La Biblia comunica de una manera quién es Dios en el Antiguo Testamento y sigue comunicando en el Nuevo Testamento quién es ese Dios. Es decir, la Biblia continúa con el mensaje de redención. No son dos mensajes de redención, es un solo mensaje de redención. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo aquí es que el Antiguo Testamento es el fundamento del Evangelio. El Antiguo Testamento es el fundamento del Evangelio. Aunque los apóstoles fueron quienes hablaron más precisamente de ello, no llegó como algo totalmente nuevo. No llegó como un regalo que ahora estamos abriéndolo para saber qué contiene. Ha venido siendo anunciado a lo largo del Antiguo Testamento de diferentes formas. Usted lee los salmos y va a encontrar que hay algunos salmos que son considerados mesiánicos. Es decir, apuntan a que un Mesías vendría una vez. Apuntan a que un liberador vendría una vez. Salmo 2. El Salmo 2 no comunica el reino de David o el de Salomón o el de cualquiera de sus descendientes. Comunican a un rey aplastante de todos sus enemigos. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y te daré los confines de la tierra. Bueno, eso no se cumple en ningún rey. Solamente hay un rey en el que eso se cumple, en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos a lo largo de las Escrituras que había una promesa. Vean cómo lo dice Pablo en 1 Corintios 15, versículo 3 al 8. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo? Conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? El Antiguo Testamento. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? El Antiguo Testamento. Que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos,
como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces el evangelio que Pablo está comunicando dice, fue de acuerdo a las Escrituras. El Antiguo Testamento lo proclamó de una manera clara y nítida, aunque muchos de los escritores del Antiguo Testamento no sabían de lo que se hablaba o no entendían a cabalidad de lo que se estaba hablando. La primer promesa del evangelio la tenemos en Génesis capítulo 3, verso 15. Un día, un descendiente de la mujer aplastará a la serpiente a cabalidad. Desde aquella antigua promesa, la expectativa crece, va siempre en creciendo y llega a tener su clímax en el Monte Calvario. Finalmente, aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente lo hace de forma definitiva. La frase célebre de Jesús desde el Calvario, consumado es. O puedes pensar en Moisés, en capítulo 18 de Deuteronomio, diciendo, un día vendrá un profeta. Escúchenlo, síganlo. Bueno, ese profeta no era Jeremías, Ezequiel, Isaías, Oseas, Daniel o ninguno del resto de los profetas menores. Ese profeta era nuestro Señor Jesucristo. Miren Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Entonces la palabra de Dios vino haciendo este trabajo de ir introduciendo el evangelio, aunque los apóstoles lo mostraron de una manera gloriosa. O lo puedes ver en Lucas 24:32, los dos hombres que van camino a Emaús. Jesús ha resucitado y Jesús está en una conversación con ellos. Y entonces dicen, y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Cuándo nos abría las Escrituras? ¿Por qué podía abrirle las Escrituras? ¿Por qué podía mostrarle los tesoros de las Escrituras? Porque él mismo la había inspirado. Entonces el evangelio no es acerca de Dios organizando los asuntos del hombre. El evangelio se trata de un Dios irrumpiendo nuestros corazones por medio de su palabra para salvarnos. Número 4. Este es un evangelio centrado en Jesucristo. No es centrado en Pablo, no es centrado en Esteban, no es centrado en una iglesia. No, este es un evangelio centrado en Jesucristo. Jesús es el centro de nuestro mensaje. Pablo lo llama el Hijo de Dios y el Mesías de Israel. Todo el evangelio está contenido en la persona de Cristo. Jesús es su nombre, Cristo es su título, que significa el Mesías. Cuando alguien te pregunta, bueno, ¿y cómo se llama tu Salvador? Se llama Jesús. Entonces, ¿por qué algunos lo llaman Jesucristo? Bueno, lo explico rápidamente. Cristo es un título. Cristo significa el Mesías. Su nombre es Jesús. Entonces, cuando tú tienes la forma conjunta en la Biblia, Jesucristo, lo que te está comunicando es Jesús el Mesías, Jesús el libertador, Jesús el que libera al pecador. Pablo no está confundido en eso. Para Pablo él es el hijo de David y a la par él es el Señor de David. Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estas buenas noticias tienen que ver con lo que Cristo ha hecho por los pecadores. Y Pablo, cuando escribe a Timoteo, reconoce que él es el primero de estos pecadores. Entonces, ¿por qué Pablo introduce el término que Jesús es descendiente de David? Bueno, cuando la Biblia habla de la descendencia de David, simplemente les recuerdo que había una promesa de que nunca faltaría un heredero al trono. Eso apunta también a nuestro Señor Jesús. Por eso es que Él vino del linaje de Judá.
es decir, la tribu a la que David pertenecía. Pero este Señor resucitó, es lo que el autor está comunicando. Resucitó, no fue retenido por la muerte. Bueno, David no resucitó, Salomón no resucitó, ningún rey resucitó. El único rey que está resucitando es el rey davídico, el rey mesiánico, y quien de acuerdo al Salmo 2 sería coronado. Entonces, Pablo está diciendo, este Jesús al que algunos vieron morir en Jerusalén, también resucitó. Él es el Hijo de Dios. Entonces aquí se describen dos etapas de su existencia. Según su naturaleza humana, Jesús es descendiente de David. Según su naturaleza humana, Jesús fue perseguido por los fariseos, por los saduceos, finalmente por los romanos cuando lo llevan a la cruz. Fue perseguido. Y su descendencia humana comunica debilidad. Pero según el Espíritu Santo, dice Pablo, fue designado Hijo de Dios con poder. ¿Cuándo pasó esto? Esto pasa después de la resurrección. O vamos a pensar que esta expresión, según el Espíritu Santo, fue designado Hijo de Dios con poder, pasa después de que Él resucita. Ahora, cuando Él ha resucitado, es poderoso debido al Espíritu Santo. Ahora hay que tener cuidado con esa expresión, porque si lo decimos sin contexto, eso sería como pensar que la Trinidad en algún momento se separa o se divide, y de hecho eso nunca sucede. Lo que realmente Pablo está comunicando es que el Espíritu Santo obró mediante su resurrección para alcanzar algo que en la historia del Evangelio no ha estado sucediendo antes de que Jesús resucita. Entonces, ¿qué pasa cuando Jesús resucita? Cuando Jesús resucita y este mensaje del Evangelio se comienza a predicar, entonces la gente comienza a ser salva. Este poder del Espíritu Santo que es conferido en este punto es un poder salvífico y tiene que ver con la proclamación del Evangelio de Dios que Pablo, los apóstoles y la iglesia a lo largo de los siglos ha hecho. Cuando un predicador, cuando un evangelista, cuando un hermano que comparte su fe está haciendo su trabajo como sembrar la semilla del Evangelio, él no puede asegurar que esa gente va a ser salva. Pero si el poder del Espíritu está allí para manifestarse, entonces la gente dice, quiero, creo, ¿qué debo de hacer? ¿A dónde necesito ir para arrepentirme? Hermano, eso no lo puedes alcanzar tú. Eso no lo puedes lograr tú. La palabra ahí para designado como hijo de Dios con poder es la palabra orizo en griego y significa que Jesús ha sido marcado de manera concluyente e irrefutable como el Hijo de Dios por la resurrección, mediante la demostración suprema de Jesús, de su capacidad para vencer la muerte y un poder que solo le pertenece a Dios y que puede quebrantar toda duda razonable acerca de que Jesús sea el Hijo de Dios. Entonces la palabra orizo lo que hace es designa a Jesús de manera irrefutable como el Hijo de Dios. Cuando la gente tiene problemas para entender si Jesús es Dios o no es Dios, y que entonces nosotros estamos proclamando este mensaje, tenemos que señalar quién es el que salva. Tenemos que indicarle a la gente que el que fue designado para salvar es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces Pablo no calla en cuanto a la victoria que este evangelio nos proporciona. La tumba del Señor está vacía y por eso habla de la resurrección y ha extendido su victoria a nosotros como sus hijos. Entonces la resurrección le otorgó el poder para dispensar salvación a los que creen. A los que creen. En su humanidad, el Hijo de Dios fue débil,
en su resurrección, es el Rey resucitado y glorificado y es fuerte. Su reino ahora es visible y su reino está en curso. Van viendo cómo Pablo está edificando un pequeño muro y todo lo está haciendo a través del Evangelio. Número 5, este es un Evangelio que nos lleva a la obediencia. Versículo 5. Vean cómo Pablo se ve a sí mismo y ve su apostolado como un acto de la gracia de Dios. Pablo no siente que ha logrado su apostolado porque ya cursó materias o porque ya logró un grado académico o porque ya tiene 25 años de ministerio. No, Pablo ve su apostolado como un acto de la gracia de Dios sobre su vida. Entonces, hermanos, tenemos que poner esto en el corazón de gente que ha venido a confiar en el Evangelio. Servir a Dios y servir a su pueblo es un favor inmerecido de Dios. ¿Cómo debe verse una persona que sirve al Señor y que sirve a su pueblo? Tiene que verse a sí mismo como que ha recibido un favor de Dios que no merece. No es algo de nuestra cuenta. Como ya dije hace unos momentos, cuando tenemos personas voluntarias, simplemente no soportan el peso del ministerio. Pero cuando tienes gente que ve que el ministerio o el servicio es un acto inmerecido de Dios, tienes otro vocabulario en sus labios. Mira lo que Pablo dice en 2 Corintios 4, 1 y 2. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido, ¿qué? Misericordia, no desfallecemos. De repente nos toca enviar a algún hermano a hacer algo, ¿no? A tener alguna comisión o a predicar o a enseñar en otro lugar o a que vaya y haga una tarea. Y luego viene bien triste y me dicen, ay, pastores, había 20 y nomás 2 me saludaron al final. Y entonces yo le regalo una sonrisa colgate, le doy mi mano y le digo, bienvenido al ministerio. Escucha, Pablo, no desfallezco. ¿Qué era el ministerio para Pablo? Una misericordia. ¿Cómo veía Pablo el ministerio? No como un logro, no como un triunfo, no como haber escalado una gran montaña. No, el ministerio es una misericordia. ¿Merecemos acaso las misericordias de Dios? No. Entonces, cuando una persona es alguien que ha sido llamado por Dios para hacer algo, te vas a topar con pared. Es una misericordia el ministerio. Y luego dice Pablo, cuando lo entiendes como misericordia, entonces no vas a desfallecer. Verso 2, más bien hemos renunciado a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. ¿Quién es tu fiel testigo? Siempre Dios. No el hombre, Dios. El comentarista Douglas Moo nos recuerda en este punto, hemos de recordar que únicamente podemos servir a Dios en nuestras debilidades. Todas las capacidades y energías que poseemos para el ministerio proceden de Dios y no permiten el orgullo. Debemos recordar que nuestro servicio es un don de Dios y eso nos ayudará a sofocar cualquier forma de orgullo y nos mantendrá siempre dependientes de Dios. Entonces, ¿cómo Pablo está asimilando esto? Es un don de Dios, es un favor inmerecido, es una dádiva de Dios, es una misericordia, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con el Evangelio de Dios. Por eso Pablo desea que más personas y más naciones puedan venir a los pies del Señor. Y ahí es donde radica el propósito del Evangelio, la obediencia de los gentiles. Porque Pablo quiere predicar a los romanos, porque quiere que más gentiles obedezcan este mensaje. Quiere que más personas que no han venido a la sumisión, a la esclavitud de Jesucristo, puedan ser llamados siervos de Cristo. Romanos 16, 26
pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. ¿A dónde quiere guiarlas? A la obediencia de la fe. Quiere que obedezcan el mensaje del evangelio con la obediencia de la fe. Entonces tenemos que decirlo, la fe que salva es una fe obediente. La fe que salva es una fe obediente. Hermanos, se nos salvó para que seamos hijos obedientes. Se nos salvó para que lo que nos distinga sea la obediencia, no la desobediencia. A veces fallamos, sí, y a veces vamos a desobedecer. Pero lo que debería distinguir de manera principal nuestras vidas, una vez que venimos a Cristo, es que estamos tratando de obedecer a Dios en lo que Él nos demanda. El evangelio no es algo como que creemos y después desobedecemos. No, el llamado del evangelio es un llamado a salir del mundo, a salir de la esclavitud, a salir de la muerte, a salir del pecado y a entrar en Cristo y entrar a su cuerpo. Entonces esto es interesante, porque a veces tenemos gente que aparentemente creyeron en el evangelio, pero después su vida está siendo marcada por la desobediencia, no por la obediencia. Entonces lo que tienes que entender es, una persona que cree en el evangelio se va a distinguir porque obedece el evangelio, no porque lo desobedece. Entonces cuando tú tienes una de estas situaciones donde aparentemente una persona ha creído, pero no tiene el poder de Dios para obedecerlo, lo más seguro es que esa persona no ha nacido de nuevo todavía. Entonces no le puedes pedir, como decimos en México, no le podemos pedir peras al olmo. No le puedes pedir que su fruto sea espiritual cuando él no es espiritual porque no ha nacido de nuevo. Juan capítulo 3. Pero cuando una persona ha nacido de nuevo, Juan capítulo 3, entonces la vida de Dios se le ha sido confiada, la gracia de Dios ha venido a su vida, el Espíritu Santo mora en ese creyente y el Espíritu Santo está trayendo aliento para obedecer a Dios aún en los momentos más adversos y difíciles de la vida. Entonces la fe que salva es una fe obediente. O lo voy a decir de otra manera, fe y obediencia son dos caras de la misma moneda. Fe y obediencia son dos caras de la misma moneda. Una persona que ha creído, que ha venido a creer en el evangelio, en el mensaje del Señor, es obediente. ¿Y por qué una persona obedece? Porque creyó en el mensaje del evangelio. No, o sea, no puede separar a fe y obediencia. Caminan de la mano. Van en caminos paralelos, no los puedes separar. Se distingue fe y obediencia, pero jamás caminan separados. O como lo decía cuando estaba predicando la epístola a los hebreos, ¿no? Cuando tú tienes esta idea de que ya creí en el Señor como Salvador, te avientas 20 años diciendo que solo es tu Salvador y después de 20 años dices, ahora lo he hecho mi Señor. No es así. El día que el Señor te salvó porque de hecho Él es el Señor. Tiene el poder y la autoridad para salvar. Ningún pecador que viene al Señor puede mutilar a Cristo y lo puede hacer salvador de su vida 40 años y luego vivir los últimos 5 diciendo que Él es su Señor. Lo que realmente pasó es que a ese pecador le tomaron 40 años creer que Él es el Señor y vivió los últimos 5 años habiendo nacido de nuevo. Es lo mismo que está pasando aquí. Yo no puedo decir, he creído en el Salvador y por eso soy una persona de fe, pero no lo voy a obedecer. No. Sí, creemos en el Señor porque se nos dio la gracia para creer y también se nos dio la capacidad de obedecerlo porque Él es el Señor. Entonces Pablo está
amarrando el mensaje del evangelio. Y número 6, este es un evangelio que transforma al que cree. Versos 6 y 7. El evangelio está transformando al pecador. Vean cómo Pablo está hablando a una iglesia mayormente gentil. Y él les está comunicando que el evangelio tiene un poder transformador sobre ellos. Pablo desea compartir con ellos la bendición de este evangelio. ¿Qué incluye esa bendición? Bueno, el plan redentor incluye la transformación de pecadores a santos. El plan redentor de nuestro Señor incluye la transformación de ser un pecador hasta llegar a ser santo en el Señor. Y vean las expresiones que Pablo utiliza aquí para comunicar ese sentido. Somos llamados de Jesús. O sea, Jesús nos llamó. Ya no estamos atados al pecado, sino que ahora le pertenecemos. Somos llamados por Jesús. Segunda expresión, somos amados por Dios. ¿Qué es una vida sin el evangelio? Bueno, de acuerdo a lo que ya hemos aprendido en las cartas paulinas, una vida sin el evangelio es una vida bajo la ira de Dios. Efesios 2, Romanos 5. O sea, nos comunican esto. Dios está airado contra los pecadores. La solución es el mensaje del evangelio, la respuesta en la persona de Cristo. Y ahora esa persona que estaba siendo objeto de la ira de Dios viene a ser objeto del amor de Dios. Y finalmente Pablo dice, somos llamados a ser ¿qué? Santos. ¿Qué es el mensaje del evangelio? ¿Es un llamado a la salvación? Sí. ¿Es un llamado al amor de Dios? Sí. Pero también es un llamado a la santidad. ¿Cómo llegamos a ser santos? Solo por la obra de Cristo. Yo no puedo, tú no puedes. Pero por la obra de Cristo es que posicionalmente somos considerados entre los santos. Y luego el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestras vidas para que cada día nos parezcamos más a Cristo. Y en ese transitar del Espíritu Santo hay una intencionalidad de mi vida para ser santo realmente. Y de tu vida, claro. Observen que amados y santos son vocablos que identificaban al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era la nación amada de Dios. El pueblo de Israel era esta nación que guardaba la santidad de Dios. Tenemos todo un libro que habla de eso, Levítico. El resto de las naciones no estaban preocupados por la santidad de Dios. Pero ahora cuando Pablo se está presentando a los romanos, él les está diciendo, ustedes son los amados de Dios, ustedes son los santos de Dios. Observen que desde los primeros versículos, Pablo está destruyendo la idea de Israel para decir que Israel es la elegida por Dios. Y ahora está diciendo, todos los que son comprados a precio de sangre han sido llamados, amados y santos de Dios. Porque eso es lo que va a desplegar gloriosamente capítulo 9, 10 y 11 de Romanos. ¿Quién es el pueblo de Dios? Todos aquellos que están viniendo al evangelio, que están respondiendo y que están siendo salvos. Y finalmente Pablo dice, gracia y paz a ustedes. ¿Cómo llegas a tener gracia y paz? Bueno, paz es el saludo, la despedida, la bendición más gloriosa que los judíos tenían en el Antiguo Testamento. Gracia ahora viene a ser un importante aditamento que Pablo está colocando aquí. Ahora el creyente es reconciliado, justificado. Ahora poseemos paz con Dios y esta paz es para siempre. Esta es la parte integral de Pablo en la mayoría de sus cartas. Solo cuando escribe las cartas pastorales, agrega la palabra misericordia. Solo cuando escribe a Timoteo y a Tito les dice gracia, misericordia y paz. Y ustedes ya tienen la razón por la que incluye la palabra misericordia.
Leímos de 2 Corintios 4 que él veía el ministerio como una misericordia. Entonces le dice a Timoteo y a Tito, gracia, misericordia y paz. Pero cuando se refiere a las iglesias usa el término gracia y paz. Primero llegamos a tener la gracia de Dios porque Él nos la da. Y una vez que hemos tenido la gracia de Dios para creer y confiar en Él, entonces Romanos 5 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no lo puedes ganar, no lo puedes obtener. La paz de Dios viene a nuestras vidas por su gracia. Y esto es lo que Pablo desea que sus amigos en la iglesia de Roma reciban, la gracia de Dios. Finalmente, el Evangelio no solo nos llama a una conversión inicial, el Evangelio nos llama a una vida transformada. Y yo creo que esto lo tenemos que decir una y otra vez. El Evangelio no es un pase al cielo. El Evangelio no es una seguridad que le damos a la gente simplemente porque repitió una oración o porque hizo algo religioso. El Evangelio realmente contiene una conversión inicial, pero también contiene una vida que está siendo transformada por el Señor. Termino con las palabras de Pablo en 2 de Timoteo 1, 9 y 10. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Entonces, hermano, te pregunto esta mañana, ¿aún disfrutas de quién eres tú? ¿Aún estás tan preocupado por verte bien o por lograr la fama y el prestigio que hacerte un nombre te puede dar? ¿O ya perteneces a Cristo? Y solamente quiero recordarte esto, si ya perteneces a Cristo, el mejor calificativo para alguien que ya pertenece a Cristo es un esclavo. Entonces, si ya eres un esclavo, no dejes de cantar el himno de la esclavitud. Te pertenezco, soy tuyo, menos de mí, más de ti. Como Juan dijo, conviene que mengüe para que el Señor crezca. Segundo, ¿cómo te ves hoy con respecto al Evangelio? ¿Podrías definirte alrededor del Evangelio? ¿Tu vida podría ser definida alrededor del Evangelio o no? ¿Podrías decir hoy cuántas veces hablaste el Evangelio con alguien? ¿Cuántas veces llevaste en oración a una persona que no tiene al Señor como su Mesías? Mi tercera pregunta sería, ¿has escuchado el Evangelio? ¿Has creído el Evangelio? ¿Has obedecido el Evangelio? Y finalmente, ¿has respondido al llamado de Dios, a su amor y a la santidad que este Evangelio demanda? Señor, que al venir a ti en oración podamos morir a nosotros mismos, morir a nuestras intenciones, morir a nuestros pensamientos, morir a nuestra manera o nuestra forma de hacer las cosas, para que solo tu Evangelio gobierne sobre nosotros. Señor, cuando hemos querido construir nuestro propio imperio, cuando hemos querido construir a través de nuestras ideas preconcebidas,
cuando hemos querido decirte incluso a ti cómo debería verse la vida. Perdónanos, porque no nos hemos conducido como esclavos de Cristo, porque no nos hemos conducido como personas llamadas por ti, porque no nos hemos conducido como personas apartadas por ti con un propósito. Señor, esta mañana has tenido a bien recordarnos que el Evangelio no se trata de nosotros, se trata de ti. No se trata de quiénes somos, sino de quién eres tú y a quién pertenecemos. Señor, ¿cuántas veces hemos pretendido servir voluntariamente cuando en realidad no hemos rendido verdaderamente nuestras voluntades a ti? Así que no podemos decir, sea hecha tu voluntad, porque aún sigo queriendo que mi voluntad gobierne. Señor, permítenos rendirnos a ti y solo entonces servirte a ti. Que nuestra rendición sea como la de Pablo, de tal manera que podamos decir, somos esclavos de Cristo, somos llamados de Dios, somos apartados para el Evangelio de Dios. Y si alguno está tarde en esta sala o en transmisión, no tiene la seguridad de su salvación, yo te pido que tú obres, yo te pido que tú sigas salvando a quienes con desesperación hoy te buscan. El Evangelio es esta maravillosa expresión tuya: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo los haré descansar. Si esa es la condición de alguno aquí o de alguno en la transmisión, yo pido que tú tengas una vez más compasión, misericordia de nosotros y nos des la gracia y la fe necesaria para venir a ti. Y los que hemos sido libres de la esclavitud del pecado, te decimos esta mañana, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No tenemos nada que cuestionarte. Nos salvaste en el momento que tú así quisiste. Nos rescataste cuando no lo merecíamos. Pusiste tu mirada en nosotros cuando de hecho nuestra mirada no te estaba buscando. Gracias, Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la majestad.